Muy buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 4.1 y les vamos a hablar sobre el multiplicador del gasto, método keynesiano. Como nosotros podemos entender que es el multiplicador del gasto, es el gasto inicial que hace el gobierno y que será incrementado por una serie de efectos en cadena. De esta forma aumentará el gasto público que resultará en un crecimiento del ingreso de la economía. Bueno, yo le voy a hablar sobre el modelo de Keynes o keynesiano. El modelo de Keynes o keynesiano se basa en la intervención del Estado, entendiéndose así que la solución de cualquier crisis pasa por la política económica. La teoría keynesiana se aboga por el aumento del gasto público para estimular la demanda agregada, incrementándose así la inversión, el desempleo y la producción. Para ello, Keynes defendía que los gobiernos debían proveer a las empresas de los recursos necesarios para solventar la crisis. Eh, la economía keynesiana incide en el exceso de recursos para dar solución a una economía en declive. Asimismo, también explica que la economía de un país se estanca al disminuir la demanda como consecuencia de la reducción de salarios. Keynes también señala que el desempleo es el principal factor que origina una crisis. Según su teoría, el desempleo surge debido a la ausencia de demanda y no por falta de recursos económicos, que al verse reducido el consumo, va consecuentemente la producción de bienes y servicios, que a su vez generan más empleos. Todas estas medidas, principalmente el aumento del gasto público, pueden incentivar la economía de un país a un corto plazo y así se solucionaría el problema del capitalismo, que son los ciclos económicos. Bueno, también les vamos a hablar sobre los componentes del ingreso nacional. En una economía sin sector externo, el ingreso nacional se puede representar por la siguiente ecuación, que Y representa el Producto Interno Bruto, que es igual a C, que es el consumo, más I, que son las inversiones, más G, que es el gasto público del país, más X, que son las exportaciones, menos M, que son las importaciones. Más adelante les vamos a explicar cómo es que se maneja esta ecuación. Bueno, ¿cómo funciona el modelo de Keynes? Bueno, se utilizan dos ecuaciones para simular el modelo, que es Y es igual a C más I más G más A. C es igual a MPCA multiplicado por Y menos T, donde Y es la producción total del país, C es todo lo que consume el sector privado. Para determinarlo se emplea la ecuación C es igual a PCMA por Y menos T, en la que PMCA es la progresión marginal a consumir y Y es la inversión y T son los impuestos, teniendo que ser estos dos últimos valores constantes y la I es la inversión. Bueno, les vamos a hablar también de cómo se aplica la política fiscal al modelo keynesiano. Bueno, aquí el gasto público se convierte en el instrumento más importante de la política fiscal que posee el gobierno para empujar a la economía hacia los objetivos deseados de producción y de empleo. El modelo keynesiano también mide el efecto de las inversiones del gobierno en la actividad económica del país, es decir, la proporción en que se ven afectados los ingresos de un país ante un aumento o disminución del gasto público. Dicho en otras palabras, el multiplicador fiscal indica en qué cantidad aumentan o disminuyen los ingresos de un país. En caso de aumentar o disminuir el gasto público,
el multiplicador fiscal puede ser menor que 1 o exactamente 1 o mayor que 1. Como por ejemplo, en caso, bueno, poniendo un caso en que la tasa de impuestos actual sea del 25% y la propensión marginal al consumo tiene un valor del 0,66, el cálculo del multiplicador fiscal del país en cuestión sería del siguiente, que sería multiplicador fiscal es igual a 1 sobre 1 menos 0,66, que sería 1 menos 0,25, que sería igual a 1,98. Bueno, las características principales del modelo de Keynes consisten en esto. El keynesianismo sostiene que la principal herramienta es la política económica y que es el único medio para calmar la crisis económica de un país. Este, Se trata de una teoría económica que propone que los gobiernos sean los encargados de invertir en los recursos necesarios para estimular la demanda. Este, la política fiscal es el instrumento único para regular la economía. Señala el desempleo como el principal peligro para la economía de cualquier país. Otra característica principal es que, que la intervención del Estado como agente económico este, es, por tanto, una teoría totalmente opuesta a la economía liberal. Bueno, para terminar, las conclusiones son las siguientes. Tenemos 2 puntos y aparte tenemos otras conclusiones. La primera es el incremento del gasto público hace que aumente el ingreso en una proporción mayor al crecimiento del gasto. La segunda es la razón por la que el multiplicador multiplica el ingreso es porque aumente el consumo privado. Otra conclusión del keynesianismo es que es una teoría económica que defiende el intervencionalismo estatal a través de políticas fiscales basadas en destinar más recursos económicos para el gasto público que estimulasen la demanda y el consumo. Eh, Otra conclusión sobre el multiplicador del gasto es la idea de que el gasto no solo afecta el nivel de equilibrio del PIB, sino que el gasto es muy poderoso, más que precisamente significa que un cambio en el gasto provoca un cambio más que proporcional al Producto Interno Bruto. Eh, la razón de este multiplicador es que el gasto de una persona se invierta en el ingreso de otra, lo cual genera un gasto y un ingreso adicional y así sucesivamente, de modo que el impacto acumulativo sobre el Producto Interno Bruto es mayor que el impacto acumulativo sobre el PIB es, es mayor que el aumento inicial del gasto. El, el multiplicador del gasto es muy importante para entender la efectividad de la política fiscal, pero también tiene lugar a cada vez que se produce cualquier incremento del gasto autónomo. Y también, además, el multiplicador opera tanto en dirección negativa como en positiva. De este modo, cuando el gasto en inversiones se colapsó durante la Gran Depresión, provocó una disminución mucho mayor que del PIB real.
el tamaño de multiplicador es muy crucial en ese tiempo y fue un elemento clave en los recientes debates que hubo sobre la efectividad del paquete de estímulo fiscal de la administración Obama. Oficialmente denominado Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense del año del 2019. Y bueno, estas fueron las conclusiones.